Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número 1 de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. ¿A quiénes de ustedes les gustaría tener un botoncito que apenas lo apretan se van a sentir completamente motivados? ¿En serio? ¿A quién le gustaría? Digan yo. Ahora sí los necesito empoderados por si acaso, ¿ah? Porque vamos a hacer anclajes, los necesito asociados. ¿Listo? ¿A quién le gustaría instalar estrategias de motivación rápidamente en ustedes? Muy bien. ¿Y a quién le gustaría colapsar esos anclajes negativos? ¿A quién le gustaría? Eso es. Muy bien. Esto lo vamos a ver con anclajes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar un poco sobre la teoría de los anclajes. ¿Alguna vez no les ha pasado que han estado caminando y pasaron por un lugar y de pronto vieron ese lugar y mágicamente se transportaron a ese momento, a ese lugar? ¿O sentían las emociones que ese lugar les transmitió? ¿A quién le ha pasado eso? ¿No es cierto? Eso podría ser un anclaje espacial, ¿no? O quizás en algún momento estaban pasando por ahí, de pronto escuchan una canción y esa canción los trae a un momento en el pasado con su ex, ¿no? Y de pronto sentían las emociones. ¿A quién le ha pasado eso? ¿No es cierto? O también puede que estuvieron caminando por la calle y de pronto pasó una persona y olieron un perfume, una cólera. Oh, y eso me recuerda a mi ex. No sé, ¿a quién le pasa eso? Les ha pasado a todos, oye. No digan que no. Bien. Entonces, esos, por ejemplo, son anclajes olfativos. Un anclaje simplemente es cuando nosotros podemos sensorialmente ver, escuchar o sentir cierto estímulo que mágicamente nos activa un estado que anclamos en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? De que vamos a decir, estamos generando más de 1000 anclajes por día. 1000 anclajes por día, solo que la mayoría somos inconscientes. Entonces, cuando se activa, vamos a decir, el mismo anclaje, el mismo estímulo, vamos a recordar la emoción que sentimos en ese momento. ¿De acuerdo? Eso es prácticamente un anclaje. Y todos hemos tenido anclajes. Tenemos anclajes que, por ejemplo, escuchamos una canción y nos sentimos completamente empoderados, ¿no? O tenemos anclajes que vemos algo, escuchamos algo y ¡pum!, nos tumba. Simplemente porque teníamos anclado eso, ¿no es cierto? Quizás una frase, la voz de alguien, las palabras de una persona y automáticamente genera un efecto en ti. ¿Les ha pasado que una persona les dice algo y automáticamente influye en su estado? ¿No es cierto? Sea positivo o negativo, ¿no? Te pueden decir algo negativo en cierto tono de voz y usando ciertas palabras que tú apenas lo escuchas te activas y ya te sientes mal, ¿no es cierto? Pero por otro lado también hay ciertas frases, palabras o algo que puedas ver, escuchar, que automáticamente te puede colocar en un estado positivo, empoderado, ¿no es cierto? Entonces, esos son los anclajes. Estamos generando más de 1000 anclajes por día. Vamos a decir que lamentablemente la mayoría de anclajes son negativos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque anclamos vamos a decir, todo lo que vemos, escuchamos, sentimos cuando estamos en emociones intensas negativas, ¿no? Y sin darnos cuenta. Yo me acuerdo que una vez estábamos en un parque, todavía cuando estábamos de novios con mi esposa, y la voy a recoger, ella vivía por San Borja, los que conocen San Borja saben que todo es parques ahí, ¿no? Entonces, y la fui a recoger, yo estaba manejando en el auto, eran sábado 3 de la tarde me parece, había sol, los pajaritos cantaban, todo así, en paz, calladito, ¿de acuerdo? Sí, todo tranquilo. Pero de pronto empecé a ponerme de mal humor. Y dije, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y yo ya había aprendido el tema de los anclajes. Yo soy mucho de que si algo sucede conmigo, quiero saber de dónde viene. Y le digo, le pregunto a mi mente inconsciente, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Qué significa esto para mí? Y automáticamente se me viene un recuerdo. Y se me viene el recuerdo que cuando me acuerdo que fuimos de viaje y se perdió mi maleta en realidad y fui a reclamarla, no la rastreaban, no la encontraban. En ese momento yo no utilizaba lo que ahora utilizo, ¿no? iCloud o el Dropbox o esas cosas,
que desde ahí tengo todas las nubes. Porque ahí estaba toda mi información, estaban mis discos, estaba mi iPad, estaba mi computador, y yo dije, miércoles, voy a perder todo esto. Entonces solo eso me activó, me molestaba, pero al mismo tiempo me frustraba demasiado porque la counter de Latam no me daba información de dónde estaba mi maleta. Y yo me acuerdo que estaba reclamando y estaba como que frustrado y molesto porque no ubicaba mi maleta. Y en ese momento vino mi novia, ¿no? Que en ese momento era mi novia, me agarra de esta parte del brazo y con ciertas palabras me dice, ¿qué está pasando? Entonces yo en ese momento le digo yo lo voy a resolver, yo lo voy a resolver, ¿no? Entonces espérame allá. Entonces ella se va, yo sigo reclamando todo, pero mágicamente fue la misma sensación que se me activó en ese momento que estaba en el parque con ella. Pero qué había sido que se había anclado en mí? El toque y el olor de ese perfume. Y entonces empecé a reconocer que era el mismo perfume que utilizó en ese momento. Entonces amablemente le dije, creo que tienes que botar ese perfume. A lo que ella amablemente respondió, bueno, no fue tan amable, pero ¿no? Pero le tuve que explicar eso, ¿no? Y le dije, tranquila, yo te voy a comprar otro, pero bótalo, regálalo, porque claro, porque inconscientemente ya había anclado ese olor al momento de frustración y molestia que había tenido en el pasado. Entonces ella, cada vez que utilizaba ese perfume, me iba a activar, como lo hizo en ese momento. Como les digo, no había razones de por qué yo entrar en ese estado, pero estaba el perfume y el toque que hizo en ese momento que activó el anclaje. Entonces el toque de acá es fácil de colapsar, ¿cierto? Es fácil de colapsar, pero colapsar perfumes es muy difícil porque eso penetra mucho en la neurología. Entonces lo mejor es decirle, cambia de perfume, regálalo, véndelo, yo te voy a comprar otro. ¿No es cierto? Y así hemos hecho con un par de perfumes más para ya estar tranquilitos, ¿no? Pero claro, porque anclamos inconscientemente, ¿no es cierto? Imagínense, yo he trabajado, de hecho, con varios, vamos a decir, empresarios que vienen por temas de trabajo, pero cuando estamos indagando, eh, al final dicen cosas como, yo ni quiero regresar a la casa, solo pensar en llegar a la casa me estreso, dicen ellos, ¿no? Y muchas veces es porque se ha generado un anclaje negativo en el hogar, con la esposa o el ambiente que se genera, ¿no? Entonces, lógicamente eso hay que colapsarlo. Entonces, recuerdo que había uno de ellos, pero todo lo que me contaba, o sea, los anclajes se forman así. Imaginemos que el esposo tuvo un mal día, no vendió lo que tenía que vender, no sé, perdió dinero, etcétera, y está frustrado y está enojado. ¿De acuerdo? Para eso está manejando, maneja 2 horas para llegar a su casa, está totalmente estresado, molesto consigo mismo porque no llegó a cumplir su meta de ventas, y llega a la casa y automáticamente se va a anclar lo que va a ver, escuchar y sentir. Entonces la esposa le dice algo, o el aroma del hogar, o peor aún si hay un reclamo de por medio, ¿no? O el aroma, o el mismo espacio del hogar, o el mismo aroma del hogar, etcétera. Un día quizás no pase nada, porque recuerden que los anclajes necesitan de repetición, al menos que haya un estado intenso emocional. Pero imagínate que eso se vuelve una rutina, de que llega molesto, la ve a la esposa, llega molesto, la ve a la esposa, llega molesto, la ve a la esposa, llega molesto, la ve a la esposa. ¿De acuerdo? Entonces, mágicamente va a anclar esa molestia a las palabras de la esposa, al aroma de la esposa, a las palabras de la esposa, al rostro de la esposa. ¿No es cierto? Entonces, después va a llegar un momento en que de pronto él quiere trabajar horas extras. De pronto él va a preferir quedarse en el trabajo. ¿Por qué? Porque no quiero regresar a la casa. Solo de pensar en ir a la casa ya me siento mal. Porque ya se generó el anclaje negativo. ¿De acuerdo, esposas? Amen a sus esposos, ¿de acuerdo? Recíbanlos con masajes. Sí, se ponen como que reflexivos ustedes, pero es verdad, ¿de acuerdo? Es verdad. Por eso es que, claro, en casa, la casa es un anclaje. Ya sea que ustedes dispongan que sea un anclaje de paz o de bienestar, o que sea de pelea y reclamos. Cada uno establece sus prioridades. Por ejemplo, en mi casa nadie hace nada, nadie pelea, nadie habla negativo, porque si yo voy a casa es un lugar seguro y de descanso para mí. ¿No es cierto? Entonces cuidamos mucho eso.
pero porque también se anclan los espacios. Entonces, inconscientemente, la otra vez me pasó también, que es un ejemplo que siempre lo cuento porque fue algo que llamó mucho mi atención, era que una vez fuimos a un momento, no sé, donde mi amigo perdió a su papá, ¿no? Uno de mis mejores amigos, y estaba demasiado triste, nos invitó al entierro y todo lo demás. Luego, en el tema del velorio, la gente por cultura, ¿no? Por tradición, se forman la cola y van y le abrazan y le dicen, mi más sentido pésame, mi más sentido pésame, mi más sentido pésame. Entonces, a ese estado de dolor, puede ser, o de tristeza, ¿qué están anclando? El abrazo, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que recibe un abrazo, va a sentir lo que sintió en ese momento. Entonces, yo siempre soy de las personas que no doy pésame para empezar, porque por sí la connotación es negativa, sino que digo algo como, cualquier cosa que estés, todo lo que necesites, estoy contigo en esto. Siempre soy de decir cosas más positivas y no anclar a la persona y no tocarla. Pues yo me acuerdo de eso, estábamos con mi esposa, estábamos viendo todo eso, y pasan unos meses, como 6, 8 meses, y me lo encuentro en un parque, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás? Y todo kinestésico, voy y lo abrazo, y él, de lo que estaba ya saliendo de eso, hago este abrazo, y noto cómo sus hombros se caen. Y yo hago esto, ¿no? Dije, miércoles, ¿verdad? ¿No? Y entonces, ¿qué había pasado? Que había anclado ese, vamos a decir, ese estado emocional al abrazo. Pues lo que yo atiné a hacer es colapsarlo un poco. Le dije, creo que has anclado esto, porque él llevó un practitioner conmigo, entonces él empezó a entender lo que estábamos haciendo. Muchas veces inconscientemente estamos anclando los estados negativos, pero también deberíamos construir los anclajes positivos. Es así como nosotros estamos funcionando. Son más de 1000 anclajes por día que estamos generando. Son básicamente nuestros programas o nuestros neurocondicionamientos. Son condicionamientos, simplemente palabras, frases, a lo que vemos, escuchamos, ciertos toques, ciertos estímulos, olores, canciones, etcétera, que activan lo que sentimos en algún momento. Entendiendo eso, es mucho mejor que nosotros cuidemos de tener anclajes negativos o generar anclajes negativos y que cultivemos los anclajes positivos. Porque ¿quiénes tienen anclajes positivos? ¿Quiénes creen ustedes que tienen anclajes positivos? Los deportistas, ¿quién más? Conferencistas, los buenos conferencistas, ¿no es cierto? Ustedes han visto que Tony Robbins, antes de entrar a plataforma, siempre hace sus anclajes positivos, ¿no es cierto? O activa sus anclajes positivos. Ustedes vieron las Olimpiadas del año pasado. Todos los campeones mostraban sus rutinas, tenían anclajes positivos, ciertos toques, ciertas rutinas, ciertas formas de mover su cuerpo, ciertas palabras que se decían para activar el estado emocional positivo de ellos mismos. ¿No es cierto? Yo he puesto varios en mis redes sociales el año pasado que las Olimpiadas estaban de moda, ¿no? Había gente que, por ejemplo, hacía este gesto, había gente que se decía muchas cosas, había gente que empezaba a darse golpes en la cara, ¿no? Había gente que hacía esto, ¿no? Entonces, ya cada uno tiene sus propios anclajes, pero claro, digamos que tú estás en una situación que tienes que enfrentar y es una situación de estrés, ya sea que vas a dar una conferencia o que vas a hablar con alguien que consideras no sé, difícil, o vas a tener una conversación difícil, o vas a hacer una negociación, imaginemos eso, y estás un poquito nervioso, un poquito inseguro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Activar tus anclajes, entras en el estado de poder, ingresas a esa situación y tienes el mejor rendimiento posible. ¿No es cierto? Así es como funcionan los anclajes. Entonces, ustedes han visto, Cristiano Ronaldo anda activando sus anclajes todo el tiempo. ¿No es cierto? De hecho, la forma en cómo se para poder hacer un penal, por ejemplo, ese es un anclaje también. Entonces, todas las personas, para que estén en su mejor rendimiento estado posible, activan sus anclajes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Cultivar anclajes positivos y colapsar los anclajes negativos. ¿Alguien por ahí tiene un anclaje negativo? Todos tienen, sí. Los anclajes espaciales existen. Los anclajes espaciales, si ya en una casa ha habido mucha discusión, créanme, vendan esa casa o váyanse a otra casa. ¿Por qué? Porque ya se ha anclado ese espacio, esa energía, esos colores, esos cuadros que tienen alrededor. ¿No es cierto? Una persona, por ejemplo, que, no sé, que ha tenido muchos conflictos o ha tenido muchas tristezas en una casa,
Noten cuando vive en esa casa, está en depresión. Y ve el cuadro y se deprime, y ve la plantita y se deprime, y todo es un anclaje negativo. Claro, entonces la opción una para colapsar es remodelarlo, volverlo a pintar, cambiar la distribución de los muebles. Notan cómo les devuelve la energía, ¿no? Eso ya es ciencia ahora, ¿no es cierto? O si en el mejor de los casos, de que puedan vivir en otro lugar. Vamos a poner el caso. Por ejemplo, si una persona está, cuando trabajas con personas que, por ejemplo, fuman todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tienen muchos anclajes negativos, ¿no? Están pasando por la calle y huelen un cigarro y dicen, uy, me he antojado de un cigarrillo. Es un anclaje olfativo que hay que colapsar, ¿no es cierto? O de repente su misma ropa huele a cigarrillo, huele en su ropa y automáticamente activa el anclaje olfativo. Entonces muchas veces lo que yo hago con las personas es vas a ir a la casa y quema todo y regala toda tu ropa y cómprate otra. Porque ya esa ropa de por sí son gatillos para que fume la persona. Son gatillos, inconsciente. Tú de pronto dices, me he antojado de esto. Y es porque se ha activado un anclaje. ¿Nunca les ha pasado a alguien que de por sí han sentido un antojo o algo? ¿Sí? ¿No es cierto? Cuando, en el momento que ustedes sientan, vamos a decir, un antojo que viene de la nada, es que se ha activado un anclaje. La publicidad hace eso con nosotros, ¿no es cierto? La publicidad hace que, por ejemplo, tú te antojes de las cosas inconscientemente, anclado en ti una imagen, un sonido, una sensación. Hay mucha gente que escucha el sonido de la Coca-Cola, y me ha antojado una Coca-Cola, ¿no es cierto? Y los de Coca-Cola saben eso, por eso es de que cuando te ofrecen o te muestran la propaganda, te muestran el visual, que es una imagen brillosa, ¿no es cierto? Te dan el sonido, ¿no es cierto? Y te dan la sensación de frescura con el, ¿no es cierto? Y luego tú ves con personas que hacen deporte y dicen, necesito una Coca-Cola. Eso no es hidratante en ninguna parte del mundo, pero estás programado para pensar eso. Hicieron ellos bien su trabajo de marketing y tú caíste, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿por qué? Porque si hago genero anclajes que cubran más vamos a decir, sus modalidades, más visual, auditivo, kinestésico, más fuerte en ustedes va a ser la reacción en eso. ¿Listo? Entonces, estamos siendo anclados, estamos buscando ser anclados todo el tiempo. Lo único que les pido es de que ustedes anclen estados positivos, ¿de acuerdo? Todo ser humano tiene anclajes, pero llega un momento en si una persona te dice que no puedo controlar algo, es porque está bombardeado de anclajes. Yo tuve un cliente que fumaba demasiado, tomaba demasiado y trabajamos todo hasta que él llegó a captar la idea porque también tenía muchos amigos que fumaban demasiado, muchos amigos y los negocios y todo eso. Entonces había muchos contextos de que, por ejemplo, si ya tú has anclado una situación, digamos que tú sales con los amigos y todos los amigos toman y fuman, tú vas a ser también una persona que toma y fuma si estás con ellos. Es casi improbable de que tú tengas, vamos a decir, esa fuerza de voluntad. Puede ser que una o dos veces te aguantes, pero la tercera, a ver, voy a probar, y la cuarta ya estás tomando como ellos. Entonces, lo que sucede es son anclajes negativos, ¿no? Entonces, lo mejor muchas veces es alejarse de los contextos que te puedan llevar a ese tipo de comportamientos. Y a esta persona al final, ¿qué es lo que terminó haciendo? Dijo, yo me voy, y se fue a Inglaterra. Se fue a Inglaterra y dejó todo, dejó amigos, dejó el trabajo y ahora es fitness y todo lo demás. Tuvo que alejarse completamente. Entonces, todos los estados se pueden anclar. ¿Qué significa todos los estados? Todos los estados emocionales, ya sea que sea motivación, empoderamiento, energía, risa o alegría, hasta relajación, tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, y todos los estados, les ha pasado que los estados los pueden sentir, pero luego se les va? Entonces, todos los estados son así. No hay ningún estado que, vamos a decir, que te dure permanentemente. Imaginemos que la persona entra a un estado emocional. Cuando la persona está entrando a ese estado emocional es cuando iniciamos el proceso de anclaje, dejamos que se motive, que se motive, que se motive todo este tiempo, y ya cuando está bajando su estado emocional, hasta ahí es donde yo voy a presionar el estímulo, ¿de acuerdo? Que normalmente son entre 5 y 15 segundos. Los estados emocionales, claro, nunca nadie puede estar en una emoción todo el tiempo.
Estás alegre y luego se te va. Estás motivado y luego se te pasa. Estás colérico y luego se te pasa, ¿no es cierto? Nadie puede estar constantemente en un estado emocional. Lo que hacen es repetirlo, pero no es que estén en el mismo estado. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea un buen anclaje, tiene que durar entre 5 y 15 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a anclar a alguien, por ejemplo, en el nudillo, y tú haces esto, no va a ser un buen anclaje. Pero si yo lo anclo unos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, ya se va a asociar mucho mejor a la neurología de la persona. ¿De acuerdo? Ya sea que yo busque anclar cualquier parte del cuerpo en la persona. Entonces, así es como trabajamos el tema de los anclajes. Entonces, ¿cuál es la clave para que sea un buen anclaje? Primero, intensidad emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué significa intensidad emocional? Que si la persona no siente las emociones, no va a anclar nada. ¿No es cierto? Segundo, ¿qué más es importante en el anclaje? Que el anclaje o el estímulo dure entre 5 segundos como mínimo. Tercero, el anclaje tiene que ser replicable y tiene que ser en un lugar muy específico. Digamos, si yo voy a anclar los nudillos y anclo acá y luego luego más arriba y luego aprieto más abajo, no. Tiene que ser en el mismo lugar siempre. O sea, donde yo apile los anclajes es lo que va a funcionar como mi botoncito emocional. ¿Listo? Eso es en el tema de los anclajes. Y 4, el anclaje va a tener más intensidad cuando lo repites. ¿Qué quiere decir? Que si tú anclas más de 5 veces vas a tener un buen anclaje de recursos. Si tú lo haces una sola vez, la potencia de la emoción no va a ser tan óptima como te gustaría. Entonces tenemos que asegurarnos de que estés en un estado emocional intenso, ancles el estímulo y repitas eso mínimo 5 veces. ¿Para qué? Para que después de eso tú agarras, te aprietas el anclaje y automáticamente entras al estado emocional. Entonces vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. ¿Puedes recordar un evento en el que estuviste totalmente motivado? ¿Puedes recordar un evento en específico? Mientras retrocedes a ese evento ahora, regresa directamente a ese evento, baja tu cuerpo, ve lo que vistes, escucha lo que escuchaste y siente realmente las emociones de estar totalmente motivado. Eso lo van a completar con el estado emocional. Esto que ustedes acaban de leer aquí es la forma en cómo nosotros provocamos el estado en la persona. ¿Qué significa provocar el estado? Significa inyectar el estado en la persona para que la persona entre a ese estado emocional y yo realmente pueda después anclar, ¿no es cierto?